Hola, mi nombre es Rodrigo Gómez Ferranti y este es el cuarto video de la serie de videos introductorios al estudio básico de electricidad. En este video vamos a seguir trabajando sobre el concepto de ley de Ohm, más específicamente sobre su fórmula matemática, y vamos a empezar a hacer los primeros cálculos con dicha fórmula. Empecemos. Antes de empezar con el tema central del video, les quería decir que si no vieron los videos anteriores, les recomiendo que los miren, ya que ahí están explicados en profundidad conceptos que en este video se van a dar por sabidos o por entendidos. De todas maneras, vamos a hacer un rápido repaso de los conceptos más importantes del video anterior para poder entender los temas de este video. Vamos a empezar por recordar que la tensión eléctrica es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Recordemos que esa diferencia de potencial eléctrico está dado por la falta de electrones o la abundancia de electrones que hacía que los electrones quieran pasar de un lado al otro y generaban una fuerza electromotriz, una fuerza sobre el material que posiblemente podía hacer que mueva los electrones desde un lado, desde el lado que sobraban hasta el lado que faltaban. También esta tensión eléctrica, otra forma de llamarlo es voltaje. Esto es por su unidad de medición, que es el volt o voltio. Recordemos también que volt o voltio se representa con la letra B corta, lo mismo que tensión eléctrica. Los dos llevan la letra B corta como símbolo para abreviarlo. Bueno, y por último vamos a agregar que esta tensión eléctrica va a estar dada por fuentes de esta diferencia de potencial, que suelen ser pilas, baterías, así como las baterías del auto, la batería del celular, las pilas que usan control remoto, o también puede ser dada la diferencia de potencial por los bornes del tomacorriente en tu casa, donde vos enchufás los electrodomésticos, o por un generador eléctrico a combustible, como los que se usan en los comercios en épocas de corte de luz, o por algún otro tipo de fuente que pueda existir, pero eso es tema para otro video. Continuando con corriente eléctrica, bueno, recordamos que son los electrones moviéndose a través del material, pasando de un lugar negativo, es decir, un lugar donde sobran electrones, hacia un lugar positivo, un lugar que atrae electrones. Otra forma no muy común, pero pueden llegar a escuchar, de llamar a la corriente eléctrica es amperaje. Esto es por su unidad de medición, que es el ampere. Y recordamos también que el ampere se simboliza con la letra A, imprenta mayúscula, y que la corriente eléctrica con la letra I, imprenta mayúscula. Y bueno, el lugar donde podemos encontrar la corriente eléctrica es circulando por los conductores, y obviamente también circulando por dentro de los aparatos eléctricos, ¿no?, que utilicen electricidad. Siempre es bueno recordar que por más que haya tensión eléctrica, no necesariamente va a haber corriente eléctrica. Como vemos en la imagen, a dos materiales distintos se le aplica la misma tensión eléctrica y vemos que uno se comporta como aislante, eso quiere decir que no hay circulación de corriente eléctrica, y otro se comporta como conductor, que permite que la corriente eléctrica pase a través de él. Es muy importante entender que cualquier material puede ser aislante o conductor. Eso va a depender de la magnitud de la tensión eléctrica que se aplique entre sus extremos. Es decir, que el material de la izquierda, si uno le aumentaría la tensión, el voltaje, muchos más volts, llegaría el momento en el que se haría conductor. Esa fuerza sería tan grande que los electrones lo atravesarían. Cuando el material se comporta como aislante, se puede decir que la resistencia eléctrica es infinita, porque el paso de electrones es cero, su resistencia es absoluta. Pero cuando el material se comporta como conductor, va a liberar calor por la fricción que generan los electrones dentro del material. Pero lo que debemos saber es que cuanto mayor resistencia eléctrica tenga el material, cuanto más se oponga al paso de los electrones, más va a ser esa fricción, ese roce de esos electrones, por lo tanto más calor va a liberar. Imaginémonos que en los cables vamos a tratar de usar un excelente conductor, de los mejores como es el cobre, o algún muy buen material como ese, para evitar que haya temperatura y que la conducción sea máxima. Y como vimos en el video anterior, un material con más resistencia eléctrica se puede utilizar para recalentarlo
y así iluminar, o también utilizar su temperatura para cortar otro material, o para otras utilidades que pueden llegar a tener la resistencia eléctrica que vamos a estudiar en futuros videos, y que básicamente el estudio en profundidad de la electricidad es estudiar el comportamiento de estos distintos elementos eléctricos que aprovechan la propiedad de los materiales como la resistencia eléctrica y otras propiedades para cumplir su función dentro del sistema eléctrico en el que se encuentre ese elemento. Entonces, decimos que la resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales. Otra forma en que pueden encontrar que la llamen es impedancia. Esto va a tener que ver con otras propiedades de los materiales que vamos a ver en videos de electricidad un poco más avanzada. La unidad de medición es el ohm, y el símbolo para abreviar resistencia eléctrica es la letra R, y el símbolo para abreviar la unidad de medición ohm es la letra omega. Y bueno, como dijimos antes, la resistencia eléctrica está en los materiales, por lo tanto va a estar en los componentes eléctricos, en los elementos que compongan a los circuitos eléctricos. Cada componente, cada elemento, cada material va a tener sus distintas propiedades. Seguramente la propiedad resistencia eléctrica va a tener mucho que ver en el circuito, y también puede llegar a tener otras propiedades que van a ser relativas a la resistencia eléctrica, pero ya tiene que ver con el estudio de electricidad avanzada. Entonces, volviendo al esquema donde diferenciábamos a los materiales por su polaridad, por lo que hablamos recién, sabemos que hay dos materiales conductores, pero el que está de naranja, en el medio, tiene una resistencia eléctrica mayor a 0, como ya vimos podría ser un filamento de nicrom, pero podría ser muchísimos materiales o combinación de materiales, que por tener una resistencia eléctrica va a liberar calor o va a tener un comportamiento particular. Y por otra parte tenemos el otro material conductor, que es el verde, que como su resistencia es casi 0, porque va a ser un excelentísimo conductor el que elijamos para el circuito, justamente para eso, para que tenga resistencia muy baja, entonces se dice que es despreciable. Al ser tan baja, no se va a tener en cuenta en el circuito a la hora de hacer cálculos. Comúnmente, este diagrama de colores que hice para la explicación lo vamos a encontrar dibujado de la siguiente manera, en donde el material conductor se va a representar con una línea, el material conductor con resistencia eléctrica considerable se va a representar con esa especie de picos, la corriente eléctrica se va a distinguir con una flecha, con la letra I sobre encima de esta flecha, y la tensión eléctrica va a tener una flecha curva que va a ir de extremo a extremo, y encima tiene que llevar la letra B corta, que esa, como dijimos antes, es lo que representa la tensión eléctrica. Este esquema, esta forma de representarlo, utiliza la simbología clásica de electricidad. Por eso es que esta forma de representarlo la van a encontrar en cualquier libro o en cualquier apunte o página web en el que busquen ley de Ohm, simbología o explicaciones sobre la fórmula. Estas son la forma clásica de representar la resistencia eléctrica, los conductores e indicar los factores de la ley de Ohm en el circuito. También habíamos visto en el video anterior la fórmula que dice que corriente es igual a tensión sobre resistencia. Para el que no sabe, esta fórmula está expresada en forma de fracción, y B sobre R lo que significa no es ni más ni menos que B dividido R. Entonces ahora, para que todo esto que estuvimos viendo hasta ahora tenga más significado, vamos a asignarle valores a las magnitudes de los factores de la ley de Ohm. Por ejemplo, si la tensión eléctrica entre los extremos sería de 100 volts y la resistencia eléctrica sería de 50 ohms, podríamos preguntarnos cuánto sería la corriente eléctrica, cuántos amperes sería la corriente eléctrica que va a atravesar a dicho material. Entonces, aplicando la fórmula, reemplazamos los valores de las magnitudes. Fíjense que al lado de cada número siempre hay que colocar su unidad de medición. Y entonces nos queda que 100 volts dividido 50 ohms nos va a decir cuántos amperes van a atravesar a ese material. Resolvemos y nos da que entonces son 2 amperes en el caso de este circuito.
toca ahora seguir analizando qué sucede con el circuito si variamos los factores. Por ejemplo, como vimos recién, si aplicamos 100 volts a una resistencia de 50 ohms, su corriente va a ser de 2 amperes. ¿Y qué creen que sucedería si cambiáramos la resistencia por una de un valor mayor? ¿La corriente aumentaría o disminuiría? Bueno, vamos a poner de ejemplo una resistencia del doble del valor anterior, pongamos una resistencia de 100 ohms, y aplicamos la ley de Ohm y vemos que la corriente se reduce. Lógicamente, al haber más resistencia eléctrica por parte del material, le es más difícil a los electrones pasar a través de él. Por eso es que la cantidad de electrones que lo atraviesan disminuye a la mitad. Y bueno, ¿y por qué no vamos a hacer lo contrario? Vamos a disminuir la resistencia original, que era de 50 ohms, a la mitad, que sería 25 ohms. También aplicamos la ley de Ohm y vemos que da 4 amperes. Es decir, se duplicó la corriente con respecto al ejemplo A. Bueno, esto es justamente lo que dice la ley de Ohm. Los valores de la fórmula son proporcionales. Si uno aumenta el doble, otro va a tener que disminuir a la mitad. Pero no nos vamos a quedar solamente con esto. Y volviendo al circuito original, esta vez en vez de variar el valor de la resistencia, vamos a variar la magnitud de la tensión eléctrica. Vamos a colocar una tensión de 200 volts a una resistencia de 50 ohms. Aplicamos la ley de Ohm y vemos que la corriente se duplicó. Al duplicar la tensión, se duplica la corriente, son directamente proporcionales. Y hacemos también el caso inverso y llevamos la tensión a la mitad de la tensión original, es decir, lo llevamos a 50 volts sobre 50 ohms. Y aplicando la ley de Ohm nos da que la corriente eléctrica es de 1 ampere, quedando de esta manera demostrada la proporcionalidad directa entre la tensión y la corriente y la proporcionalidad inversa entre la resistencia y la corriente, como dice la ley de Ohm en su definición. ¿Y qué sucedería si yo sé el valor de la corriente, sé el valor de la resistencia, pero no sé el valor de la tensión? Como es el caso del ejemplo que tenemos ahora en pantalla. Claro, si aplico la fórmula como la veníamos aplicando, la incógnita nos queda dentro de la cuenta que tenemos que hacer. Pero si despejamos matemáticamente, pasando la resistencia que está dividiendo hacia el otro lado, la pasamos multiplicando, nos va a quedar que la tensión eléctrica es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Ahora solamente resta reemplazar los valores y obtener el resultado, que es 60 volts. Es decir, que si le aplico 60 volts a una resistencia de 30 ohms, su corriente va a ser de 2 amperes. De la misma manera, también podría suceder, como en el ejemplo G, en el que tenemos el valor de la corriente y de la tensión, pero no tenemos el valor de la resistencia. Hacemos lo mismo a partir de la fórmula original, despejamos matemáticamente, pasando la resistencia multiplicando, y la corriente que quedó multiplicando la pasamos dividiendo, para que nos quede que resistencia es igual a tensión sobre corriente. Ahora solamente reemplazamos los valores y obtenemos el resultado, 20 ohms. Es decir, que si a una resistencia de 20 ohms le aplicamos una tensión de 80 volts, la corriente que lo atravesará será de 4 amperes. Y para finalizar, si se les complica el despeje matemático, porque todavía son muy chicos y no lo manejan muy bien, o por alguna otra razón, existe lo que se llama el triángulo, la ley de Ohm. Este dibujo lo he puesto en el video anterior. Y es porque es una regla memotécnica. Hay que recordar que en el triángulo arriba va la tensión y abajo va la corriente y la resistencia. Entonces, simplemente con el dedo tapamos el factor que queremos buscar, o sea la incógnita, y nos va a quedar expuesto la fórmula que necesitamos para ese cálculo. Entonces, utilizando este triángulo, podemos aplicar la fórmula de ley de Ohm, que es la misma, pero reformulada matemáticamente, sin necesidad de tener que hacer el despeje matemático. Bueno, hasta acá el cuarto video.
Si tienen alguna duda, la pueden dejar abajo en el casillero de comentarios. Espero que les haya gustado y no se pierdan el próximo video.